Bienvenidos nuevamente a un estudio más. Agradecemos pues a Dios por su infinito amor y también a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a comenzar un desarrollo de la lección y quisiéramos que donde ustedes se encuentran nos puedan acompañar. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea quien nos instruya el día de hoy a través de este estudio que vamos a tener. Acompáñanos allí donde tú te encuentras. Padre querido, grande es su nombre, y en esta mañana, Señor, vamos a estudiar una lección más. Que su Espíritu Santo sea nuestro director, nuestro maestro, y que nos ayude, Señor, a entender lo que vamos a escudriñar, lo que vamos a estudiar, Señor, en esta mañana. Abra su mente, su corazón de cada oyente. Utiliza, Señor, a tu siervo en esta mañana. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos. Un abrazo en donde se encuentran. Vamos a comenzar este estudio y tenemos como título la obra misionera. La obra misionera comienza pues de alguna manera con aquellos que quieran realizar este trabajo que corresponde a nuestro Señor, que corresponde a lo que el Señor ha hecho cuando Él estuvo acá en la tierra. Tenemos el libro de Lucas, capítulo 14, verso 23. Te invito a buscar ahí donde te encuentras. Libro de Lucas, capítulo 14, verso 23. Dice la palabra: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ustedes saben, esta parábola corresponde a la parábola de las bodas, donde el Señor envía a sus siervos a buscar a la gente para poder entrar a esa fiesta, porque los que había invitado no eran dignos de estar ahí. Entonces, con este pensamiento de la Biblia, que representa a buscar obreros o a buscar gente donde quizás no se llega, caminos donde muchas veces los pies de los misioneros no andan por ahí, lugares donde los misioneros no están por ahí. Entonces, la palabra pues nos amonesta diciendo, dijo el Señor, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La invitación a la cena de las bodas del Cordero está a punto de realizarse y tú y yo somos invitados, pero también tú y yo somos responsables de hacer una invitación en este último tiempo. Ahí donde te puedas encontrar, quisiéramos que meditases en lo que vamos a estudiar el día de hoy. El testimonio que se encuentra en el libro de Joyas, el tomo 2, la página 444 y 445. Lo vamos a leer en esta oportunidad. Entonces el libro de Joyas, el tomo 2, la página 444 y 445 dice lo siguiente. Tiempos solemnes hay delante de nosotros y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra. Es necesario, es útil para esta época, que las familias salgan de las ciudades y se integren en un grupo de misioneros que lleven el mensaje a todos esos lugares donde la palabra de Dios no ha llegado. Mucho depende de que se tracen nuestros planes de acuerdo con la palabra del Señor y se lleven al término con perseverante energía,
depende más de la consagrada actividad y perseverancia del genio y del estudio de los libros. Entonces, una preparación cabal en un cuerpo de misioneros, en un grupo de jóvenes, puede realizar esta obra lo más rápido posible. El Señor quiere que las familias salgan de las ciudades e ingresen al campo y busquen por esos lugares lejanos donde la palabra de Dios no ha llegado, para que ellos también puedan tener en cuenta que el Señor viene por segunda vez y que tiene un plan maravilloso para ellos. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Vamos a buscar, para ya desarrollar este estudio de esta lección, el libro de Hechos capítulo 13 y el verso 47. El libro de Hechos, el capítulo 13 y el verso 47. Dice la palabra: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque así nos ha mandado el Señor, dice el apóstol, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nos ha puesto como esa luz que debe alumbrar, pero únicamente reflejando del sol de justicia. Nuestra luz no puede ser nuestra, es la luz de Jesús, es la luz de nuestro Creador, que refleja únicamente nosotros si tenemos un corazón abnegado y sincero y de llevar esta obra. Entonces, el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 184, dice lo siguiente. Palabras de Vida del Gran Maestro. En esta ocasión lo tengo en la página 178 y 179. Dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí Cristo señala la obra del Evangelio, fuera del círculo del judaísmo, en los caminos y vallados del mundo. Interesante lo que dice el testimonio. Aquí Cristo señala la obra del Evangelio fuera del círculo del judaísmo, en los caminos y vallados del mundo. Hermanos queridos, si bien es cierto, como lo decíamos antes, el hombre de alguna manera está predicando. La mujer, el niño de alguna manera está predicando. Pero la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿qué están predicando? ¿Cuál es el mensaje que están llevando? Y el testimonio menciona que debemos llevar el Evangelio a toda esa gente que vive sin esperanza. El Evangelio, que es la consolación para aquel afligido, la salvación para aquel pecador que se arrepiente, completamente la medicina para la cura del pecado. Queridos hermanos, en el mundo hay necesidad. Se ha dado una invitación a los primeros hombres en su época, y muchos de ellos, de acuerdo a lo que dice San Juan en el capítulo 1 y el verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, nos metemos en un gran problema al saber de que cuando alguien nos ha invitado, nosotros no hemos ido a esa invitación. Entonces, el Señor no tarda de alguna manera en hacer la invitación a todos esos personajes que están por esos caminos, por esos vallados, por esos lugares lejanos. Tenemos una pregunta en esta mañana. ¿Dónde debe ser predicado el Evangelio? ¿O dónde se debe predicar el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, ¿dónde se debe predicar? Caminos y vallados.
plazoletas, callejuelos de las grandes ciudades. Miren lo que menciona el espíritu de profecía. Caminos y vallados, plazuelas o plazoletas como lo llama la inspiración, esos callejones de esas ciudades donde la gente no conoce la luz del verdadero evangelio. La luz que liberta, de acuerdo a San Juan capítulo 8, verso 32, que cuando se conoce la gran verdad, las personas son libres del pecado. Son libres del prejuicio que ha sido puesto en su mente de creer muchas cosas con falta de inspiración. Creer a hombres que no han sido inspirados por Dios. Entonces, queridos hermanos, caminos, vallados, plazuelas, callejones de las grandes ciudades. Ahí se debe predicar, ahí se debe hacer la obra. Tenemos el libro de San Juan, el capítulo 15 y el verso 5. El libro de San Juan, el capítulo 15 y el verso 5 dice lo siguiente. Creo que muchos de nosotros lo tenemos de memoria este libro. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero porque separado de mí, nada podéis hacer. Tenemos en cuenta algo importante, que separado de Dios, la gente no podrá salvarse. Que separados del Altísimo, no tendrá protección en los momentos que caigan plagas o vengan destrucción sobre esta tierra. Nosotros representamos la vid, nosotros representamos los pámpanos, y la vid, sin duda, es la que sostiene a esos pequeños frutos. Es Dios con lo que hace con su poder de sostener a esa multitud de gente que quiera venir en pos de Él. Entonces, mis queridos hermanos, dice el comentario bíblico, página 1101, 1102. (1101, 1102). Dice: Enoc no moraba con los impíos, no se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera la más pura posible de ese lugar. A veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penoso cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. ¿Cuál era su trabajo de este personaje llamado Enoc? Primeramente, no vivía y se mezclaba con la gente para su etapa, para su época. Y en segundo lugar, después de haber predicado, llevaba a la gente allí donde él vivía para enseñarles lo grato y maravilloso que es estar en comunión con Dios. Su trabajo era maravilloso. Era estupendo lo que hacía este hombre, porque tenía una realización en sus quehaceres de cada día, en la cual se representaba como un hijo de Dios y presentaba el mensaje con claridad, a la cual la gente se conmovía de alguna manera cuando escuchaba ese mensaje. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos una pregunta: ¿cómo fue Enoc exitoso en el trabajo misionero? Nunca se separó de Dios, fue el éxito de su misión. Nunca se separó de Dios,
fue el éxito de su misión. ¿Sí? Porque si Enoc se hubiese separado por un momento de Dios y hubiese utilizado como hoy se utiliza las propias fuerzas, quizás no hubiese podido llegar hasta lo más completo de la vida. No hubiese podido alcanzar ese nivel de los grandes hombres de fe. Entonces, queridos hermanos, tenemos también la respuesta, ¿no?, a lo que acabamos de anunciar, que no se separaba completamente de su padre, estaba todo tiempo, en todo momento, junto, así como la vid y los pámpanos. Entonces, queridos hermanos, tenemos también el libro de Romanos, capítulo 8, verso 9. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 9. Dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El párrafo que acabamos de leer es una amonestación para nosotros, porque dice: mas vosotros no vivís según la carne. Aquel que tenga el pensamiento en el cielo ya no vive bajo la carne o según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Queridos hermanos, los personajes de la historia han estado en el Señor y han tenido el Espíritu Santo para predicar mensajes de amonestación que han sido facilitados en su vida, y muchos de ellos han sido condecorados como hombres de fe. Dice la colección Paulson, la colección Paulson, 8 y 9, en medio de las escenas de la naturaleza, el carácter cristiano se forma más fácilmente. En medio de la naturaleza, el carácter cristiano se forma más fácilmente. Pero la maldad de la vida urbana, cuando la verdad se posesiona de las personas de corazón sencillo y de espíritu de Dios, obra en sus mentes, induciéndoles a responder a la proclamación de la palabra. Habrá algunos que se levantarán para ayudar y sostener la causa de Dios, tanto con sus medios como con su trabajo. Interesante lo que dice, que cuando se dé este mensaje y se proclame este mensaje en una forma correcta, en una forma contundente, entonces muchos de los que hacen caso a este llamado ayudarán con sus bienes, ayudarán que este mensaje pueda expandirse en toda la faz de la tierra. Queridos hermanos, ¿cuál es la diferencia en el trato con las personas del campo? ¿Cuál es la diferencia de las personas en el trato que dan en el campo? Yo creo que es una diferencia enorme a lo que se puede decir. Cuando tú caminas por la ciudad, la gente no te conoce. Incluso te puede empujar, te puede insultar. No te conoce y no te respeta. Pero el campo es una parte de la educación de los hombres, donde les educan para ser responsables y para ser respetuosos. Tú llegas al campo y la gente en su sencillez te saluda, aun cuando no te conozcan, pero llega a saludarte. Entonces, la respuesta es
En el campo hay más respeto que en la ciudad. ¿Sí? En el campo hay más respeto que en la ciudad. La ciudad está corrompida únicamente por los placeres de esta vida y la educación moral ha sido un fracaso. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer un libro más que se encuentra en Proverbios, el capítulo 31, el verso 16 y el 26. El libro de Proverbios, capítulo 31. Te invitamos a buscar ahí donde te encuentras. Vamos a ubicar el libro de Proverbios, el capítulo 31, el verso 16 y el verso 26. Dice el 16, considera la heredad y la compra y la planta viña del fruto de sus manos. Considera la heredad y la compra y la planta viña del fruto de sus manos. Dice el verso 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Habla con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considerando pues a lo que una buena familia tiene como precepto, tiene como legado y lo está dando a conocer en todas partes del mundo. Dice el Ministerio de Curación, en la página 145. Los agricultores cristianos pueden desempeñar una misión verdadera ayudando a los pobres a encontrar casa en el campo y enseñándoles a labrar la tierra y hacerla productiva. Pueden enseñarles también el uso de los áperos de labranza, los diferentes cultivos, la formación y el cuidado de los huertos. Los agricultores cristianos pueden enseñar como maestros a la gente que no conoce de este ramo y podría ser pues gran bendición para aquellos que reciben este tipo de orientación y que está únicamente trazado para su. Entonces los agricultores cristianos pueden desempeñar una misión verdadera ayudando a los pobres a encontrar casa en el campo. Si fuese posible que la gente pudiera ayudar a esta obra, sería pues interesante. Porque necesitamos salir de las grandes ciudades, necesitamos ya ubicarnos en un lugar y familiarizarnos con la tierra y con la agricultura. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor quiere pues de alguna manera que tengamos en cuenta todos esos requisitos de nuestra vida diaria, íntegra, a la que podemos llegar de ser hombres que tengan el conocimiento y el respeto principalmente a su Dios. Dice la pregunta, ¿cómo pueden ser los hogares en el campo un centro misionero? ¿Cómo pueden ser en el campo un centro misionero? Vamos a poner la respuesta. El campo puede ser una gran escuela para enseñar la agricultura y otros ramos más. Entonces, el campo puede ser una gran oportunidad para enseñar de la agricultura y otros ramos más. Tenemos también el libro Primera de Juan 4:8, un texto muy conocido, creo que por muchos de nosotros, y la palabra dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si tenemos el conocimiento del amor de Dios y ese conocimiento hace que en nosotros brille su luz, entonces entenderemos completamente que estamos caminando con Él. Dice el testimonio que se encuentra en la Revien Herald del 23 de abril de 1901. Donde quiera viva el pueblo de Dios, ya sea en las aglomeradas ciudades, en los pueblos o en vallados del campo, hay un campo de labor cercano sobre el cual se da
una responsabilidad por el mandato del Señor. Deben hacer la obra que está más cercana, primero la obra en la familia, luego debieran buscar y ganar a sus vecinos para Cristo y exponer ante ellos las grandes verdades de este tiempo. Entonces, ¿qué obra debe hacerse para esta etapa de vida que estamos llevando? Primero, en la familia. El hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia, de todo lo que corresponda asociarse. Entonces dice la pregunta, ¿qué es lo más necesario antes de alcanzar a otros? ¿Qué es lo necesario? La respuesta, hacer la obra primeramente en la familia. Es lo más importante. Hacer primeramente la obra en la familia. El primer punto para poder nosotros salir a predicar, primero hacer obra misionera en la familia. Y tenemos la última pregunta. También tenemos el último libro para leer, Mateo capítulo 28, verso 19. El libro de Mateo, el capítulo 28 y el verso 19. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la enseñanza que se le da y de la orden, por supuesto, que se recibe de parte de Dios, entonces viene un segundo paso, la tumba para dejar nuestro ser, el viejo hombre que ha muerto juntamente con Cristo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en una etapa donde necesitamos despertar y donde necesitamos hacer la obra rápida junto al Espíritu Santo para que Cristo venga por segunda vez. Dice la pregunta, ¿cuál es la gran comisión para todos los que aman al Señor? ¿Cuál es esa gran comisión para todos aquellos que aman al Señor? Vamos a poner como respuesta, ir y hacer discípulos a todo el mundo. Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la gran comisión? Ir a predicar el Evangelio en todo el mundo y a todo aquel que se allegue y quiera comprender de este mensaje. Dice, alza tus ojos, página 110. En nuestro mundo muchas grandes ciudades en las cuales la verdad todavía no se ha proclamado, porque no lo de oír el mensaje evangélico. ¿Por qué no ha de oír el mensaje evangélico para este tiempo el pueblo que está en ellas? ¿No los compró Cristo con su sangre? ¿No son ellos de tanto valor ante su vida como las que han percibido la verdad? Deberán dejarse sin trabajar estas porciones de su viña, mientras que sobre otras partes se derraman bendiciones tan abundantemente que no son apreciadas. La verdad no es estimada, está siendo mezclada con fe por los que la escuchan, y esto se debe a que no se levantan para dar a otros la luz que han recibido. Entonces, en cierta parte la verdad no se está apreciando, pero cuando despierta un interés en el corazón del hombre, entonces la verdad se convierte en más interesante que nunca. Y desechamos toda inmundicia de pensamiento para allegarnos a Cristo Jesús. En esta oportunidad hemos tenido como título la obra misionera. Hemos visto cómo los hombres pueden hacer obra misionera únicamente por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea quien ampare y dé gozo al corazón del hombre. Ahí donde ustedes se encuentran, les agradezco y que tengan pues un bonito fin de semana. Bendiciones, un abrazo.